¿Qué sucede cuando entramos en el mundo de las emociones para influir a los demás? ¿Es eso manipulación? ¿Está bien, es correcto disparar y gestionar las emociones de aquellos que nos escuchan? En este capítulo de Ser Influyente te voy a hablar del papel de las emociones en la persuasión. Quédate conmigo y vamos a entrar en uno de los capítulos más controvertidos del mundo de la persuasión, o quizás sea manipulación. Vamos a hablar de ello porque evidentemente cuando entramos en el mundo de las emociones entramos en un lugar un poco más delicado de lo habitual, y es que ya la persuasión por sí misma es un lugar controvertido, y lo es básicamente por el miedo que tenemos los seres humanos a no tener el control de la situación. Si tú consigues persuadirme, es como que yo ya no estoy en posesión de qué decido y qué no decido libremente. Es como que, de alguna manera, pierdo el libre albedrío debido a tu capacidad de influirme. ¿Es eso cierto? ¿Funciona así? Bueno, como todo, habrán opiniones para muchos. Para mí, la persuasión es el uso de herramientas que permiten influir en la manera de pensar, sentir y hacer de las personas, y eso lo hacemos todos cada día de nuestra vida, como ya he contado en otros capítulos, y por lo tanto es más el uso, la intención que tú tienes detrás y tu ética personal que otra cosa. Ahora, dicho esto, si eso ya sucede con la lógica, con las ideas, ¿qué pasa con las emociones? Y es que estamos en el mismo lugar, es decir, a las personas no les gusta sentir o pensar que tú puedes afectar su manera de sentir. Lógicamente es una cosa muy íntima y muy personal, pero otra vez más lo hacemos. Es imposible no comunicar, como ya decía el bueno de Paul Václavic, uno de los teóricos más eminentes de la comunicación del siglo XX. Por tanto, si es imposible no comunicar, y yo con mi silencio te puedo hacer sentir incómodo, o con mi silencio te puedo hacer sentir curioso, quiere decir que diga o no diga, tú vas a tener respuestas emocionales. Luego, si yo diga o no diga, haga o no haga, tú vas a reaccionar a ello. Para mí, el debate sería más, ¿lo hago consciente y deliberadamente o lo dejo a la inconsciencia? Lo dejo básicamente al azar. Para mí es mucho mejor tener el control sobre el proceso, porque si tengo el control sobre el proceso, también puedo poner mis valores. Ahora bien, ¿cómo se afecta emocionalmente a las personas? ¿Cuáles son esas herramientas que nos permiten disparar las emociones? Es algo que de hecho ya hemos visto en gran parte hablando de temas como ha sido el storytelling o como hablando de las falacias. Por lo tanto, de alguna manera ya hemos visto ciertos aspectos de la generación de emociones. La realidad para mí es que la manera más obvia de generar una respuesta emocional es contar una historia, es decir, transportar a la persona a algún escenario. Esta historia no tiene que ser como las que vimos en el storytelling, en el podcast que hablábamos sobre cómo contar historias, que de hecho es el anterior a este, sino que es simplemente cómo creo y construyo un relato en la cabeza de esa persona que lo hace transportarse a una situación, y es esa la que le generará la respuesta emocional. Dicho de otra manera, de hecho, nosotros solo generamos respuestas emocionales delante de aquello que nos representamos en la cabeza, ya sea porque está pasando en tiempo real, aunque a ti no te parezca que eso es una representación mental, lo es, porque no tenemos acceso a la realidad. El cerebro está aquí dentro, encerrado completamente, y solo le llega información a través de los estímulos que le llegan a través de los diferentes sentidos, a través de nuestro sistema nervioso. Esto quiere decir que el cerebro no ve, que el cerebro no siente, que el cerebro no huele, el cerebro nada. Por lo tanto, el cerebro reconstruye. Pero bueno, esto es muy de programación neurolingüística. Vayamos donde estábamos. Y es que cuando yo observo la realidad, huelo la realidad, esto llega a mi cerebro a través de impulsos eléctricos y yo tengo una respuesta emocional. Ahora, de la misma manera que yo proceso estos impulsos eléctricos en forma de representaciones mentales de lo que sucede ahora mismo, en tiempo real, en la misma parte del cerebro se procesan las representaciones mentales que tienen que ver
con recuerdos o que tienen que ver con simulaciones del futuro. Y esto es muy relevante, porque quiere decir que los seres humanos respondemos emocionalmente para nuestra propia supervivencia a aquello que nos ocurre en tiempo real, pero también quiere decir que los seres humanos respondemos emocionalmente a aquello que nos representamos, a aquello que recordamos o a aquello que proyectamos o visualizamos. Tiene lógica, es obvio que si yo me represento cosas en la misma parte del cerebro, eso va a querer decir que yo también voy a tener una respuesta emocional como si estuviera pasando ahora. Y esto es lo importante, lo fundamental y lo crítico. Y es, yo puedo generar una respuesta en ti emocional haciendo que tú te representes algo en tu cabeza. Si yo te digo, piensa en aquella persona que para ti es tan importante, aquella con la que has pasado momentos tan especiales, con aquella que te has sentido tan conectada, segura o te has sentido enamorada, a tu cabeza vendrán al menos una persona o varias, o al menos varias imágenes de una persona. Y en el momento que te vienen esas imágenes, el cerebro responde emocionalmente a ellas. Por lo tanto, lo primero a entender es que para generar una respuesta emocional clara en los demás, lo que necesitamos es ser capaces de pintar esas imágenes tan claramente como podamos en la cabeza del otro. Ahora bien, ¿qué sucede? Que nosotros no estamos en la cabeza del otro. Y esto quiere decir que si sabemos qué ha vivido la otra persona, porque estuvimos nosotros ahí también, fuimos a un viaje a Roma, compartimos ese tiempo juntos, pues ya sabemos que estuvimos en la Fontana de Trevi, en la Piazza Navona, en el Coliseo Romano o la Vía Veneto. Ya sabemos esto y por tanto podemos hablar. Y además vimos las mismas cosas. Vimos la Piazza Navona con sus dos obeliscos, vimos el Coliseo Romano medio de ruido y hacía mucho calor y había muchas moscas. Luego, cuanto más tú sepas de la experiencia de esa persona, más detalle le vas a poder poner. Ahora, imagínate que tú fuiste a Roma en invierno y yo fui en verano. Si yo empiezo a hablar de Roma y de los helados, igual para ti no tiene ningún sentido, porque tú no fuiste en una época donde habían helados. Y esto es fundamental entenderlo. Es decir, yo puedo construir imágenes en tu cabeza que te harán responder emocionalmente, siempre teniendo en cuenta que cuando yo construyo eso, estoy entrando en un lugar que yo no conozco, que es tu mente. Y que por lo tanto, si no tengo los suficientes detalles o la garantía que conozco esos detalles, lo mejor es ser genérico. Vamos a poner un ejemplo con Roma de los dos tipos. Primero, imagínate que sí, que yo sé porque estuve contigo. Pues luego diré, quiero que recuerdes por un momento ese tiempo que pasamos juntos, paseando por Roma, donde estuvimos yendo al Panteón, fuimos a la Piazza Navona, y en la Piazza Navona, con todas esas sillas ahí fuera, quiero que recuerdes estos momentos inolvidables que pasamos juntos. El sabor de ese helado de fresa que te estabas comiendo y todo aquello que te hace recordar un momento inolvidable. Bien, le he puesto detalle, le hubiera podido poner más detalle si quería, pero ya con esto creo que es suficiente. Ahora, que no estoy seguro, aunque sé que esa persona fue a Roma, no estoy seguro ni dónde fue, ni a qué temporada fue, pues lo que hago es ser mucho más genérico. Luego lo que te diría es, quiero que pienses en ese viaje que hiciste a Roma y cada uno de los edificios y paseos que tomaste y viviste y toda esa comida que comiste que te gustó tanto y que tanto disfrutaste. Claro, aquí me estoy arriesgando, igual no le gustó la comida, por eso digo que depende del nivel de información. Lo hubiera podido hacer más genérico todavía y decirle a la persona, quiero que pienses en este viaje que hiciste por Italia, fuiste a Roma y todas esas experiencias que viviste que lo convirtieron en un viaje inolvidable. Lo que viste, lo que oliste, todo aquello que
te conectó con un momento de tu vida, etcétera, etcétera. Vale, ahora estoy siendo mucho más genérico. Por lo tanto, el nivel de detalle en lo que estás diciendo se va a convertir en algo fundamental. Pero además, cuantos más detalles, como ya hemos visto en otros episodios, pongas visuales, auditivos, de sensaciones, olfativos, gustativos, más la persona va a poder conectar con ello. Ahora bien, también la puedes asociar, puedes hablar de en presente, aunque eso ya pasó. Parece extraño, pero es un truco bastante interesante. Es decir, yo podría decir en pasado, quiero que pienses en ese momento que pasaste en esa ciudad tan bonita que es Roma. O podría decir, quiero que pienses en este momento que viviste en Roma. Cuando estás caminando por las calles de Roma y hueles los olores característicos, parece extraño ahora que te lo digo el uso de este presente, pero realmente se utiliza sin darnos cuenta mucho. Por lo tanto, si tú empiezas con un pasado, pero luego te vas al presente, seguramente nadie se va a dar cuenta de que lo estás haciendo, pero estás metiendo a la persona más en la experiencia. Esto es lo que hacemos los seres humanos cuando recordamos algo en primera persona. Lo que hacemos es el uso del presente, porque es como que estamos ahí en ese momento y empezamos a hablar más en presente. No hace falta hacerlo todo el rato, pero es una herramienta interesante. Por lo tanto, ponemos todos los sistemas representacionales que podamos, visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo. Hablamos en presente, hablamos de todo lo que hay a tu alrededor, en vez de hablar más como si fuera una imagen, hablamos más de una experiencia y te giras y te das cuenta. Todo esto ayuda al realismo de la representación mental. La otra herramienta típica que puedes utilizar es el uso de valores. Los valores es aquello que es importante para la persona. Por tanto, si tú sabes que esa persona valora la arquitectura o valora los amigos o valora la buena comida, añades eso dentro de tu historia y pones más énfasis, pones más atención a esos puntos. No es lo mismo pasear con unos amigos por Roma que comer en un buen restaurante romano o lo que sea. Por lo tanto, fíjate que tú puedes ir ajustando y lo puedes hacer dentro o fuera de una historia. De hecho, puedes apelar a la congruencia de la persona. Oye, sabiendo que para ti es tan importante la implicación y el éxito, fíjate en este nuevo proyecto que se presenta donde tú puedes tener un papel crucial. También es interesante que te des cuenta si la atención mayoritaria de la persona se dirige más a sus necesidades o las necesidades de los demás, algo que también hemos visto en otros podcasts, y ahí enfocarte más en cómo tú estás disfrutando, en cómo tú vas a disfrutar. No tiene que ser un recuerdo, puede ser algo que todavía no ha sucedido, algo que se utiliza mucho en ventas. Y por lo tanto le dices, quiero que te imagines en este lugar donde vas a comer una comida increíble. ¿Vale? Ahora lo enfocas en el futuro. Hablando de futuro, una buena manera de conectar a la gente con la emoción, porque puede ser que simplemente no haya estado nunca en un lugar o no haya vivido nunca esa experiencia de esa manera, es llevarla al pasado, llevarla a que recuerde en algún momento donde eso ocurriera o ocurriera algo parecido. Quizá nunca ha estado en Roma, pero sí ha estado en otras ciudades. Quiero que pienses por un momento esta sensación que tienes cuando paseas por una ciudad nueva, como pudo ser, yo que sé, Londres o el Cairo, y date cuenta cómo esta sensación tan agradable de descubrir una nueva ciudad y toda su riqueza cultural es algo que puedes hacer también en Roma. Ahora primero generas el estado emocional desde recuperar una visita ya a otra ciudad y recoges esas emociones, ya están aflorando y las proyectas en aquello del futuro. No hace falta que sean viajes, tú puedes decir tranquilamente, oye, quiero que pienses en cada uno de los éxitos que has tenido hasta ahora y cómo estos éxitos pueden repetirse en el futuro, especialmente en este proyecto donde quiero que participes. Ahora recojo esto del pasado y lo proyecto en el futuro. Acuérdate que, en definitiva, para generar respuestas emocionales, lo importante es apelar a las imágenes, apelar a los sonidos, apelar a los recuerdos o apelar a aquello que todavía está por pasar, pero que puede ser
desde amenazante hasta emocionante, interesante, fascinante, es igual, cualquier escenario, y eso nos va a generar una respuesta emocional más o menos intensa, depende de tu capacidad de construir esa representación mental. ¿Hay más herramientas para hacer esto? Por supuesto, puedes disparar la empatía de la gente hablándoles de otra persona que les ha sucedido algo parecido para que conecten con ese relato y se vean en ese relato. Sobre todo, puedes combinar diferentes herramientas que ya hemos visto en otros podcasts y por lo tanto te invito a que revises otros episodios y que te des cuenta de que combinando todo lo que hemos visto hasta ahora vas a ser una persona mucho más influyente. Y acuérdate, suscribirte, déjame comentarios con tus opiniones o hasta de qué videos o qué podcast te gustaría que hablara. Muchísimas gracias.